El gran César Vallejo, uno de los más grandes poetas y escritores peruanos de todos los tiempos, a lo largo de su vida nos ha manifestado a través de sus poemas su forma de pensar. Es allí, es allí cuando luego de leer el Tungsteno nos preguntamos, ¿qué inspiró a Vallejo a escribirlas y por qué la escribió? Presta mucha atención y juntos responderemos estas incógnitas. Iniciemos. Este recóndito pueblito se llama Santiago de Chuco y se encuentra en la Serranía de la Libertad. Este fue el lugar donde el trascendental escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892. En 1910, César Vallejo inicia sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo con la carrera de Comunicación. Pero lamentablemente no pudo culminar sus estudios ya que presentaba problemas económicos. Es así que él decide retornar a su pueblo con el propósito de ahorrar dinero y más adelante poder culminarlos. Él empezó a trabajar en una minería de Quiribilca donde pudo observar todo tipo de maltrato e injusticia hacia los trabajadores. Es por ello que de esa experiencia él escribe el Tungsteno. En 1911, Vallejo viaja a Lima y se matricula en la Universidad de San Fernando con la carrera de Medicina. Pero no fue lo que él esperaba y por problemas económicos nuevamente tuvo que detener sus estudios. En 1913 él viaja a Trujillo y de esa manera él culmina sus estudios. Vallejo llegó a Madrid el 30 de diciembre de 1930, luego de haber sido expulsado de París por temas políticos, aunque su estadía en la ciudad fue muy corta ya que en 1932 tomó vuelo para su próximo destino. Vallejo vivía en los alrededores del Parque del Retiro en un departamento y sus sitios favoritos para visitar eran los cafés madrileños, ya que en ellos podías encontrar la bohemia y la cátedra juntos. Su café favorito era el café La Granja Lenar, ya que si bien su café no era el mejor, fue el que más lo marcó. El periodista César González lo calificó como un peruano de Gaza pasado por Francia, que sabía pelar la naranja de sus versos sin poner sus dedos en ella, en una entrevista que le realizó en 1931 para el Heraldo de Madrid. En Madrid, Vallejo escribió sus publicaciones más famosas en un periodo anual, comenzando en marzo con la novela El Tungsteno, en junio con Rusia en 1931 y luego publicó su cuento para niños Paco Yunque, pero que fue rechazado por ser muy triste. Y su última publicación fue El arte y la revolución en Rusia. Al mudarse a la ciudad madrileña, llegó con su pareja Georgette Philippard, con quien se casaría en 1934 en París. Ella estuvo con él durante toda su estadía y fue testigo de todos sus encuentros, además que lo ayudó económicamente. Vallejo, cuando comenzó su trabajo como periodista, nos muestra que no cambió su forma de expresar, analizar las cosas, y lo demuestra en sus crónicas, mostrando sus habilidades en la redacción, haciendo notar su talento, escribiendo sobre temas que eran de suma importancia e interés en revistas, periódicos de la época, como también realizaba comentarios sobre diferentes personajes peruanos. Por ello, en la actualidad, las obras de Vallejo, tanto poemas como textos en prosa, son producto de gran admiración, puesto que este autor se basaba en temas políticos y controversiales, demostrando siempre su solidaridad con el pueblo peruano. Vallejo se extendió en diversos artículos, reportajes y crónicas escritas en su tierra natal, en su lindo Perú, después en Francia, España y otros países de Europa en donde también desarrolló parte de su vida. Asimismo, es importante considerar y comenzar la lectura de las obras de Vallejo, pues con ello nos enriquecemos con su facilidad de redacción. ¿Qué es un emprendedor cultural? El emprendedor cultural es muy complejo puesto que se caracteriza por muchas cualidades. Aunque no muchos escritores mantienen la misma idea, se podría afirmar que el emprendedor cultural es intelectual, creativo, perseverante e innovador.
no solo busca recursearse, sino que también busca difundir sus valores culturales para así poder llegar a grandes masas. Y la situación por la que muchos de ellos pasan no son muy fáciles. Y sería muy bueno que el Ministerio de Cultura pueda proveerles ayuda para que de esa manera puedan crecer de manera correcta y hacer llegar la cultura del Perú al mundo. El emprendedor cultural no se diferencia mucho del creativo. Sin embargo, el emprendedor cultural se enfoca en la creación de oportunidades basado en el esfuerzo intelectual y en su creatividad. Durante el proceso de su emprendimiento, no solo busca beneficiarse con fines comerciales, sino que también propone dos cosas: producir para difundir sus valores y obtener ganancias junto con reconocimiento en el terreno. Es por ello que el emprendedor cultural es muy importante, ya que nos ayuda a difundir nuestra cultura peruana, que es tan grande, hermosa y muy diversa, porque de esa manera vamos a poder llegar a grandes masas y poder beneficiarnos económicamente, que es donde más lo necesitamos en estos momentos. El documental es una representación de la modalidad, un medio audiovisual en el que se presenta una realidad vista por el director. Es por ello que un documental no puede ser completamente objetivo. Los documentales forman parte de las representaciones artísticas del pasado, presente y futuro. Gracias a la invención de los hermanos Lumière en la cinematografía, mostrados en 1895, actualmente se pueden apreciar diversas películas basadas en hechos reales. Por ejemplo, tenemos la vida cotidiana de las personas de la antigüedad, en donde se evidencia la facilidad de creación e innovación que tenían. La obra El Tungsteno fue redactada por el escritor peruano César Vallejo cuando se encontraba en España. Este texto se basa en las explotaciones que presenciaba Vallejo en la zona minera de Quivilca y se enfocó en resaltar una feroz denuncia política a este tipo de sucesos inhumanos que eran causados por los engaños de los jefes hacia los trabajadores, y posteriormente fue publicada en el año de 1931, lo cual generaría un gran revuelo en los lectores, dado que la historia que se cuenta son de casos donde la explotación se ve en su máximo resplendor. En el análisis literario del Tungsteno, el Tungsteno nos recrea acontecimientos sucedidos en el Perú en 1919, pertenecientes al género literario narrativo y de especie novelística, donde César Vallejo nos representa una historia sobre la injusticia social presente en una comunidad minera. El lenguaje del autor es sencillo y comprensible para los lectores. Bueno, el autor usa el método del flashback para poder retroceder y contar algunos sucesos importantes de la novela. La novela se convirtió en una mezcla creativa entre las tradiciones peruanas con la europea. Al hablar del tungsteno, podemos apreciar que se presentan diversos valores, dado el sentido de la historia, como por ejemplo el compañerismo, la solidaridad y la humildad, que se reflejan ante las injusticias que se cometían con las personas indígenas que eran explotadas diariamente por sus jefes en esta mina, causando así una época de miedo e incertidumbre en ellos, puesto que tenían que seguir trabajando pese a las muertes de sus diversos compañeros, lo cual sirvió de mucho, ya que fue el detonante perfecto que los impulsó a luchar para cambiar esto, mostrando así uno de los valores más importantes, como lo es la libertad y sobre todo la valentía que tuvieron para afrontarlo, dejando atrás una época para ellos llena de tortura. Finalmente, como grupo, hemos llegado a una reflexión y diremos lo siguiente. Si queremos contribuir a una mejor construcción de nuestra sociedad, es importante que iniciemos con nosotros mismos.
Debemos ser conscientes de que el acto de discriminación e injusticia está presente en todas partes. Es por ello que es de suma importancia que reportemos estos hechos y no hagamos caso omiso a estas situaciones. Al final del día, todos somos peruanos, todos somos un solo sentimiento hacia nuestro país. Así como todos nos abrazamos cuando Perú juega sus partidos y estamos alentando unidos, con esa euforia y con ese orgullo y esa pasión, con todo ello salgamos a defender estas situaciones y sigamos adelante en busca de una mejor sociedad. Si bien es cierto, en la actualidad aún existen las injusticias sociales en el ámbito laboral y fuera de él, en el transcurso de los años se ha podido evidenciar que este problema ha venido disminuyendo de una manera progresiva. Sin embargo, no se logra disminuir en su totalidad. Incluso se han creado organizaciones que apoyan a estas personas con el fin de poder ayudarlas y brindarles el respaldo que necesitan para poder defender sus derechos y de esta manera contribuir en la erradicación del maltrato laboral. Buenas noches, mi nombre es Giselle Imán, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación y bueno, hoy realizaremos esta entrevista enfocada en el poeta César Vallejo, especialmente acerca sobre su obra El Tungsteno, ¿no? Y bueno, en esta entrevista también me acompaña mi compañera. Buenas noches, como lo mencionó mi compañera Giselle, hoy vamos a realizar esta entrevista acerca de la obra El Tungsteno y pues hablar también un poco acerca de la vida de César Vallejo. Y sin más preámbulos, pues aquí también tenemos a nuestra invitada de hoy, que es la profesora Wendy Jauregui y que nos está acompañando el día de hoy para brindarnos esta entrevista. Buenas noches, chicas, muchas gracias por la invitación y bueno, pues hoy ahondaremos un poquito más sobre César Vallejo y bueno, pues una de sus obras emblemáticas. Sí, es mucho gusto. Más bien, ¿le parece si empezamos con esa entrevista de hoy? Y me gustaría preguntarle, ¿no? Como primera pregunta, algo relacionado con nuestro poeta César Vallejo, que es un gran símbolo más bien para nuestra universidad. ¿Con qué característica de César Vallejo usted se siente identificada? Creo que por la perseverancia, porque pasó diferentes situaciones muy difíciles, como la pérdida de su madre, como tal vez de repente la injusticia social que vivió, lo inculparon injustamente, su periodo en la cárcel, tuvo que huir, desconociendo de repente otro tipo de cultura, y bueno, pues él se fue abriendo paso. Él trató de luchar, salir desde Santiago de Chuco a Lima, de Lima a París, y bueno, y de París al mundo, pues, ¿no? Que fue reconocido a nivel mundial. Claro, profesora, como lo mencionó, sin duda alguna las características que mencionó pues son muy buenas, ya que lo definen muy bien, ¿no? Hablemos también del talento que él poseía, ¿no? ¿Cree usted que como el poeta peruano César Vallejo plasmaba, ¿no?, emociones y la dura realidad, el sufrimiento de las personas en sus obras? Con respecto a eso, ¿usted cree que existan en la actualidad algunos poetas que sigan ese camino? Bueno, recordemos de que la situación social en ese momento era muy difícil, ¿no? Que se veían diferencias en cuanto a las clases sociales, que no se daban las oportunidades. Antes era tal vez de repente vergonzoso y discriminatorio hablar sobre cultura o reconocer que somos parte de una cultura, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora vemos de que nuestra gastronomía ha tomado una posición a nivel mundial. Ahora si de repente nos sentimos siendo parte de una cultura la andina, sea la norteña, sea la selvática, nos vamos a identificar. E incluso hay una moda que se está indicando. Yo creo que tanto a nivel literario como a nivel de diferentes rubros, se está tomando conciencia sobre la identidad de nuestra cultura, ¿no? Esta capacidad de poder hacernos parte e identificarnos profundamente con nuestras raíces, desde la música, desde el arte, desde la literatura, desde la gastronomía, desde todo tipo de aspectos.
¿no? Creo que está tomando fuerza, hay una revaloración, pero obviamente esto no es ajeno al esfuerzo de cada uno de estos precursores, ¿no? Tanto personas que lideran grupos sociales, también literatos, ¿no? Como César Vallejo mencionaba en sus libros, en sus publicaciones, él hacía ver su protesta ante la situación de las diferencias de clase. Claro, profesora, como menciona ahora, la sociedad está más abierta a tomar ese tipo de críticas y todo, y por eso yo también creo lo mismo que usted. Y más bien ahora me gustaría hablar un poco sobre una obra muy conocida de nuestro querido poeta César Vallejo, que es El Tungsteno. ¿Usted qué opina de la problemática planteada en El Tungsteno que hace César Vallejo? ¿Cree usted que esa realidad tan dura que nos muestra en su obra estará presente aún en el Perú en la actualidad? Muy bien, a ver, recordemos que en ese momento, para este periodo César Vallejo había adoptado una posición política, ¿no? Porque ya había viajado a la Unión Soviética, había conocido la perspectiva marxista, ¿verdad? Entonces, él viendo las diferentes dificultades que obviamente se vivían, actualmente todavía hay rezagos. Todavía hay esta falta de oportunidades, esta falta de justicia por parte de las diferentes personas. En una parte de la obra se menciona sobre una violación a Graciela, ¿no? La Rosada que le llamaban. Aún vemos este tipo de casos a nivel social. Vemos personas que obviamente están inmiscuidas dentro de la minería ilegal, ¿no? Siendo explotadas sin cuidados permanentes. Considero de que si tal vez de repente en gran magnitud, como en ese momento no se dio, pero por lo menos ahora hay un poco en lo cual tenemos que seguir trabajando como una política, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en base a esa política, pero esto está en las manos desde nuestras autoridades, pero también sobre la actuación de las personas, ¿no? De lo importante que podemos mostrarnos ante los demás y sobre todo de hacer valer nuestros derechos, así también como respetar los derechos de los demás. Claro, profesora, concordamos totalmente con usted. Y pues ahora la última pregunta, la última interrogante que le queremos hacer es: ¿cree usted que en todos los colegios se debe fomentar la enseñanza de las obras de César Vallejo y los valores, ¿no?, que él impartía en cada una de ellas? Yo creo que sí. Hay un tema muy importante sobre la enseñanza de la realidad nacional, ¿no? Reconocer aquellas carencias que tal vez de repente o oportunidades que tienen las personas de las zonas internas de nuestro país. Un niño de Lima no tiene las mismas oportunidades que un niño de Cusco o tal vez de repente de una zona de Ayacucho. Vemos las limitaciones dentro de los centros educativos en cuanto a tecnología, ¿no? Un niño de Lima, y lo hemos visto, ¿no?, en la pandemia, un niño de Lima bien puede gozar de una educación virtual, a diferencia de un niño de la Amazonía, ¿no? Entonces, vamos a ver las diferentes dificultades que atraviesa un niño. Y es importante reconocer que así como en su obra Paco Yunque, hay niños que todavía siguen viendo estas diferencias. Si tal vez de repente puede haberse aplacado un tema de discriminación a nivel social o tal vez de repente de aceptación social, todavía vemos diferencias en cuanto a las oportunidades. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, tanto para tomar acciones desde las personas que estamos en las zonas urbanas, a tal vez de repente no comprometernos a tener hijos sin esta responsabilidad necesaria de poder mantenerlas, ¿no? Y también de las políticas que se puedan crear, ¿no? Está en sus manos, como ustedes, futuros profesionales, justamente generar proyectos a que puedan impulsar a que estas personas puedan tal vez de repente tomar un camino de diferentes oportunidades igualitarias ante la sociedad. Claro, profesora, concuerdo también con usted de ese pensamiento, ¿no? Como César Vallejo nos mostró en su obra Paco Yunque.
Y bueno, profesora, con esto concluiríamos con nuestra entrevista. De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que pues esta entrevista también sea del agrado. Claro, profesora. Muchas gracias, chicas. Sí, como lo mencionaba mi compañera, ha sido un gusto para nosotras tenerla como invitada, habernos impartido un poco de sus conocimientos en este tiempo breve que hemos hecho la entrevista. Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias y bueno, así estaríamos finalizando. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo, conocer un poquito más sobre nuestra cultura y sobre todo las personas emblemáticas que forman parte de nuestra cultura. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, profesora. Bien, hemos llegado al final, no sin antes brindar una conclusión del proyecto, y es que todas las personas merecemos respeto y ser tratados por igual, pues todos tenemos los mismos derechos. Como bien hemos mencionado, César Vallejo resalta la injusticia social que muchas veces se da en el campo laboral, y es que este problema se sigue viendo aún en la actualidad y se puede apreciar en las diversas huelgas. Es por ello que, así como Vallejo, debemos de impulsar el buen trato y no quedarnos callados ante una injusticia, pues si todos estamos unidos, sabremos sobrellevar esta situación. Por lo tanto, no hay que olvidarnos de nuestros valores, hay que ponerlos en práctica y así juntos podremos notar la mejoría. Y de esta manera es como concluimos la presentación de nuestro documental El Tuxteno, del gran bate universal peruano César Vallejo, quien a través de este libro nos transmite la dura realidad que existe en varias regiones del Perú y de la lucha constante contra la injusticia social que podamos presenciar. Los dejamos con esta reflexión del Papa Juan Pablo II. No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen.